Bien, amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Dándole siempre al Señor gracias, amén, por todo lo que el Señor nos ha acompañado en el año que ha pasado, año 2020. Todo lo que aparentemente parecía que era para mal, como mucha gente de repente, ¿no? Ustedes hemos conversado a veces, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? De que poderes de gobierno, ¿no? Poderes económicos están de repente detrás de todo lo que está pasando en este mundo, pero nosotros como cristianos sabemos que todas las cosas, todos sin excepción, pasa porque Dios lo permite, porque Dios está en el control de todas las cosas. Así que podemos decir, ¿no? Claramente por la Escritura, que todo lo que aparentemente se pensaba que era para mal, Dios lo ha tornado para bien. Amén. Y eso debemos darle siempre al Señor gracias, porque como dice en la Escritura también en Romanos, ¿no es cierto? Todas las cosas que acontecen, dice, tiene un bien para el cristiano. Y nosotros que conocemos al Señor tenemos que seguir, amados hermanos, confiando en la Escritura, ¿no es cierto? Este nuevo año, ¿no? Cambia el número ahora 2021, ¿no es cierto? El primer día del año, pero de aquí a todo lo que viene sabemos que también es incierto. Nadie de nosotros podemos decir que todo ya lo tenemos claro, ¿no? Nadie puede decir qué es lo que va a pasar mañana, qué es lo que va a pasar pasado mañana, o de qué un mes, de qué 2 meses. No lo sabemos. Tampoco no deja de lado el que planifiquemos. Recuerden ustedes, vamos a ver eso, por eso el día de hoy también, con la palabra del Señor. Pero, amados hermanos, lo que nos queda entonces es seguir confiando en el Señor. Y sobre eso vamos a hablar también hoy día en la prédica. Así que les pido, amados hermanos, que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, una vez más, dándote a ti, Señor, gracias por todo lo que tú, Señor, nos acompañas. Como dice en tu palabra, Señor, hasta aquí, Señor, tú nos ayudas. Y tenemos que decir, Padre, que todos estos días y todo el tiempo que tú nos puedas conceder, Señor, siempre tenemos que a ti darte todas las gracias, darte a ti toda la gloria, darte a ti toda la honra, darte a ti toda la alabanza, Señor. Porque tú, Señor, estás ahí con nosotros, porque tu promesa, Señor, no ha decaído, porque tu promesa, Señor, no cambia, que estarás con nosotros, dice tu palabra, hasta el fin del mundo, que estarás también siempre con nosotros. Esa es tu promesa, Señor, que tú lo has mencionado y que la Escritura dice, Señor, que tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios de amor y que todo lo que tú dices, Señor, tú lo cumples, Padre. Por eso tenemos que decirte, Señor, muchísimas gracias, Padre, por todo este tiempo, Señor, y por un nuevo día más, Señor, que nos otorgas de vida, un nuevo cambio de año, Señor, pero que siempre tenemos que también meditar en tu palabra, seguir aprendiendo, Señor, seguir, Padre, haciendo morir nuestro yo, Señor, haciendo morir nuestro ego, haciendo morir, Señor Padre Santo, lo que nosotros a veces damos de prioridad y te dejamos de lado, Señor. Ayúdanos también, Señor, a que en este tiempo podamos meditar en las prioridades, Señor, que tú nos dices también en la Escritura, Señor. Que siempre seas tú la prioridad de nuestras vidas, Señor, para poder buscarte cada día, para seguir conociéndote cada vez más, Señor. Sea que vengan pruebas, sea que vengan tribulaciones, sea que vengan angustias, Señor. Padre amado, como dice en tu palabra, si estamos cimentados en la roca, Señor, todo, Señor Padre Santo, lo podremos pasar con tu ayuda, mi Dios Todopoderoso. Gracias, amado Padre. Te pido, Señor, también que nos ayudes en este momento a poder comprender de tu palabra, a poder estar atentos a tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos que se han podido conectar, por los que no pueden también, Señor Padre amado, tú los conoces, Señor. Y aquellos amigos o amigas, Señor, que están presentes en este momento, que aún todavía no te conocen, o que aún, Señor, están viendo de repente ya la grabación posteriormente, Señor, sigue actuando tú. Tú siempre derramas tu misericordia y usas tu palabra, Señor, para llegar a cada corazón. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, entonces hemos iniciado este momento, amén, pidiéndole al Señor que nos ayude a seguir entendiendo y comprendiendo cada vez su palabra. Vamos a tomar como referencia el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 15, y en la prédica vamos a ver que el tiempo es de Dios. Amén. El tiempo es de Dios.
Bien, veamos por favor entonces Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 15. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Ustedes por favor acompáñenme ahí con sus Biblias. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Es, amados hermanos, la palabra de Dios. Vamos a estos pasajes de la palabra del Señor, vamos a estudiarlo en 3 puntos, ¿sí? Vamos a dividir esta enseñanza en 3 puntos. Los versículos del 1 al 8, vamos a ver en primer lugar qué aprendemos de la soberanía de Dios, ¿sí? Porque en estos pasajes del tiempo, vamos a ver, está hablando de la soberanía de Dios. En el versículo 2, del versículo 9, el segundo punto, del versículo 9 al versículo 11, vamos a ver entonces cómo debemos reaccionar ante esta enseñanza. ¿Cómo reaccionamos ante esta enseñanza? La tercera parte será del versículo 12 al versículo 15 y veremos algunos consejos que podemos extraer de lo que tenemos en el libro de Eclesiastés. Como resumen general y como parte del contexto que estamos hablando, mis hermanos, tenemos que ver que en todo momento debemos tener presente que la Escritura enseña sobre la soberanía de Dios. La Escritura tiene la enseñanza de la soberanía de Dios de una manera clara, amados hermanos. ¿Sí? Está muy claro en la palabra de Dios que todas las cosas que acontecen siempre están bajo el control de Dios. Que todo lo que puede pasar ya Dios lo había planificado. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pedro está predicando al pueblo de Israel, ¿no? Y le dice que en el tiempo que Dios lo determinó, vino Cristo a este mundo. Y todo lo que aconteció es porque ya estaba planificado. Dice, ustedes matasteis al autor y salvación, dice, al autor de la salvación. Y dice, pero todo ello ya Dios lo tenía ya planificado. Podemos entonces, amados hermanos, estar nosotros, de verdad, recordando esta enseñanza, debemos estar tranquilos, confiados y en paz. Porque Dios tiene el control de las cosas a pesar de las circunstancias. El Señor es quien dirige nuestras vidas, no nosotros. Amén. Él es soberano, Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es nuestro Padre. Y como nuestro Padre ahora que ya conocemos al Señor y Él nos conoce en realidad, o sea, le conocemos porque nos ha conocido y porque nos ha amado y porque nos ha llamado, ¿no es cierto? Por eso es que le conocemos ahora al Señor. Antes no conocíamos y no entendíamos la Escritura, pero el Señor quiso en su misericordia, en su gracia, quiso hacernos nacer de nuevo, quiso Él cambiarnos este corazón, ¿no es cierto? Renovar nuestro espíritu, ¿no es cierto? Y ahora podemos entonces conocerle más al Señor por medio de la Escritura. Y entonces en ella, ¿a qué me lleva cada momento la Escritura? A poder cada día confiar más al Señor.
El Señor es quien dirige entonces nuestras vidas y no nosotros. Los pasajes de Eclesiastés, de este capítulo 3 que hemos leído, del versículo 1 al versículo 15, en su totalidad, lo que está declarando es la soberanía de Dios. En realidad, lo que está diciendo este pasaje es que todos los tiempos, todo lo que menciona tiempo, tiempo en cada momento, esos tiempos son brindados por Dios. Dios nos brinda hacia nosotros esos tiempos que dice la Biblia de nacer, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar, tiempo de reír. Es Dios quien permite todo ello en nosotros. Ahora, nosotros cómo podemos de repente de una manera asegurarnos, de una manera ver en la escritura, ¿no es cierto?, que le pertenece al Señor. Porque recuerden, en Eclesiastés todo tiene un contexto. Entonces, si nosotros solamente leemos del versículo 2 al versículo 8, ¿no? Pareciera como que nosotros determinamos, ¿no? Es como decir, a ver, yo digo, este año me toca a mí de repente tiempo de llorar. Este año me toca a mí tiempo de reír. Este año tengo que perdonar. A mí me toca perdonar. De hecho, que tampoco el perdonar no es algo que yo lo determino según lo que yo quiero hacer, sino que el perdonar es una orden de parte de Dios, ¿no es cierto? O sea, debo de cumplir lo que Dios me manda. Pero aquí a veces, amados hermanos, se ha pensado como que el hombre es el que tiene el control de estos tiempos. Y la respuesta es que no. Quien tiene el control de este tiempo es Dios. Por eso llamamos a Dios que es un Dios soberano. Miren en Isaías, por favor. Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46. Veamos, por favor, en la escritura, entonces, qué es lo que el Señor nos va enseñando. Isaías capítulo 46, versículos del 9 al 10. Isaías 46, versículos del 9 al 10. Dice así en la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Miren, lo por venir, lo que está hacia adelante, ¿sí? Lo por venir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí, ¿quién está hablando? Aquí está hablando Dios, ¿no es cierto? Y está usando aquí al profeta Isaías para dejarnos qué es lo que Dios está diciéndonos, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios está afirmando de una manera contundente, de una manera clara y de una manera en la cual Dios declara y dice, Él es el que hace todo. Miren el versículo 9, en primer lugar, el que dice, acordaos las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. De una manera firme, de una manera contundente, en primer lugar dice, yo soy Dios. Y luego dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Recuerden ustedes, cuando predicamos el Evangelio, nosotros no estamos tratando de demostrar que Dios existe. No, vamos hermanos, es imposible hacer ello. Nosotros solamente lo que hacemos es predicar que Dios existe, que es algo de verdad, una verdad absoluta, que Dios existe. Y eso es lo que el Señor está diciendo en el versículo 9. Yo soy Dios, no hay nada más, no hay otro Dios. Amén. Él es el único Dios verdadero. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Miren, lo que aún todavía no iba a pasar, pero ya Dios lo sabe, ¿no es cierto? Y dice, mi consejo, y yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es hermoso como en la escritura, de una manera, ¿no es cierto?, que vemos en el contexto de Eclesiastés capítulo 3, vemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Salmos capítulo 90. Pasemos a Salmos. Salmos capítulo 90. Miren, otro pasaje más. Salmos capítulo 90, versículos del 11 al 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo
a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y aquí ya viene algo del consejo, ¿no? Si sabemos que Dios entonces tiene el control de todas las cosas, el salmista, en cuanto a la eternidad de Dios, ¿qué nos dice en el versículo 11? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Díganme, hermanos, ¿quién conoce sobre la ira de Dios? ¿Quién conoce sobre la indignación del Señor y que Él debe ser temido? ¿Quién lo conoce? Tenemos que decir nosotros, ¿no es cierto? Sus hijos conocemos porque la Escritura dice que Dios es amor, pero que al mismo tiempo dice que Dios es un Dios de ira, ¿sí? Y Él derramará su ira en el momento determinado. Entonces tenemos en la Escritura un equilibrio. Dios es amor, pero Él también es justicia. Amén. Entonces, la Biblia nos dice primero, si conocemos entonces ello, que Dios es ira, que Dios también debe ser temido, entonces cada día que Dios nos da de vida, cada día que nos da un día más de vida, debe ser entonces para que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y qué sabiduría? La sabiduría de Dios, de conocerle a través de la Escritura para saber qué quiere el Señor, qué desea de mí el Señor, reflexionar en cada momento qué debo hacer, debo de leer la Biblia, el qué debo de aprenderlo en la Biblia, pero también el cómo, ¿no es cierto? Debo saber que la Biblia dice qué debo de hacer, pero también debo decir y cómo entonces voy a ponerlo en práctica. Y eso es, amados hermanos, los que nos va a llevar el Señor cada vez que meditemos constantemente y cada vez que aprendamos aún más la Escritura. En este salmo, amados hermanos, el Señor nos llama ahora a reflexionar. Si Él tiene el control de todas las cosas, entonces debemos, amados hermanos, pedirle y clamarle al Señor, ayúdanos a que cada día que tú nos das de vida, Señor, cada vez que contamos nuestros días aquí, debemos tener sabiduría para poder saber qué hacer en cada momento. ¿Amén? Entonces, esto nos lleva a ver el primer punto, amados hermanos. Vayamos al primer punto. ¿Qué aprendemos de la soberanía de Dios? Veamos los primeros versículos. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todas las cosas, entonces, hemos dicho que el tiempo que está aquí, estamos viendo aquí el tiempo, es porque Dios lo está otorgando. Dios está brindando ese tiempo. Hemos visto con algunos versículos de Isaías, ¿no es cierto? Que el Señor dice que el consejo del Señor es para siempre, y el consejo del Señor siempre va a estar permanente, ¿no es cierto? Y Él sabe y Él anuncia todo lo que está por venir. Aquí, luego, después que dice todo tiene su hora, empieza Eclesiastés, ¿no? El autor del libro de Eclesiastés, el predicador, como dice en el versículo 1 del capítulo 1, dice, el tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, y va avanzando todos los versículos, alrededor de 29 veces se repite la palabra tiempo, 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 ¿sí? Y aquí es donde tenemos que decir, ¿y cómo sabemos que en el contexto Dios es el que determina las cosas? Es que miren, el versículo 10, por ejemplo, miren el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos. ¿Quién ha dado desde todo este tiempo en el cual hay trabajo? ¿No? En cada uno de los tiempos hay trabajo, no hay algo que está aconteciendo. Pues ¿quién es? Es Dios, versículo 10. Y esto está en el contexto, no podemos eliminar el contexto. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso. ¿Quién todo lo hizo? Dios. Versículo 11. Miren el versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Miren, es un don de Dios. Esa palabrita don, ¿qué significa? Es un regalo de parte de Dios. Versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo.
Todo lo que Dios hace. ¿En qué contexto está todo lo que hace? En el tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Todos los tiempos que menciona acá, 29 veces el tiempo, del versículo 2 al versículo 8, entendemos entonces por el contexto que es Dios quien nos brinda esos tiempos. No es que el hombre determina, ¿no? Ah, mira, este nuevo año recién voy a perdonar a mi padre, voy a perdonar a mi madre, voy a perdonar a mi hermano, voy a perdonar al vecino, ¿no? Recién este año que viene, ya, este año que viene voy a mentarle, ya este año ya pasó, no lo hice en diciembre, no lo hice en enero, porque voy a esperar que pase el tiempo y ya el próximo año lo voy a hacer. Eso no es lo que está diciendo, no es que yo determino el tiempo, sino es que Dios me da vida. Recuerden para qué cosa es que me da vida un día más. ¿Qué vimos en el Salmo? Para encontrar sabiduría en el corazón, para saber qué hacer, significa eso, para saber qué hacer en cada momento, amados hermanos. Tenemos que nosotros recurrir siempre al Señor para que Él nos ayude a poder obedecer lo que se nos ha mandado. Yo no puedo esperar que mis sentimientos me digan que debo perdonar. La Biblia dice que es una orden. ¿Se acuerdan cuando le habló a Pedro? Le dijo hasta 70 veces 7. Y eso está hablando el Señor de una manera de orden. El perdón, amados hermanos, es una orden que el Señor da. Ahora, que hay algunos hermanos que no han crecido espiritualmente, es otra cosa. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de no crecer en el Señor? Es nuestra. Entonces, por eso es que, amados hermanos, a veces tenemos pues todavía situaciones que pasan en nuestra vida, de las cuales Dios las usa para poder moldearnos, para poder el Señor dirigirnos a obedecer sus mandamientos. Tenemos que entender, amados hermanos, que no es que debemos esperar algo, sino es que Dios es quien permite las cosas, y en ese momento que el Señor nos permite algo más, tenemos que ser obedientes al Señor, traer sabiduría al corazón para saber qué hacer en ese momento, en ese nuevo día que el Señor nos brinda. Amén. Todas las cosas entonces son según el designio de su voluntad. Todo lo que habla ahí del nacer y el morir es controlado por Dios. Dios permitió que hayamos nacido en este país, ¿no es cierto? Hay mucha gente, y esperemos que sean no cristianos, que sean personas que no conocen a Dios, dicen, si yo hubiese nacido en Alemania, ¿no? Si yo hubiese sido, dice, un español, si yo hubiese sido, dice, un italiano, ¿no? Si yo hubiese sido de familia alemana, de familia de repente de Rusia, o no sé, o un jeque árabe de repente, ¿no? Amados hermanos, a veces pensamos que si hubiese nacido en otra familia, estaríamos más tranquilos. Y la respuesta de la palabra de Dios va a decir, no. Recuerden ustedes, y es a veces humano, ¿no? El salmista decía, Señor, yo veo que los impíos prosperan y son engordados, no están lustrosos, decían, ¿no? Pero todo ello he comprendido que es en realidad un deslizadero, ¿no? ¿Para qué? Para que un día den cuenta al Señor y no haya en ese momento sino nada más que, dice, el crujir y el llorar, como decía en la palabra del Señor, ¿no? Entonces, amados hermanos, debemos entender que todas las cosas Dios las ha permitido, ¿no? No es que yo de repente diga, me hubiese ido mejor si yo hubiese nacido en los años 1800, 1700, ¿no? Por ahí de repente estaba tranquilo. Amados hermanos, la maldad del ser humano, veíamos esto también en el ayuno, ¿no? La maldad del ser humano viene desde hace mucho tiempo atrás. Y ahora nosotros podemos ver de repente mucha maldad, pero esa maldad es porque ahora tenemos nosotros más formas de cómo llega la noticia. Podemos ver a través de Facebook, tenemos información en el Internet, a través de YouTube, a través de un buscador, ¿no? Colocar un buscador y colocar una palabrita, noticias de algo, y ya nos enteramos de qué está pasando en otros países. Pero, amados hermanos, la maldad ha venido desde siempre. En Génesis, ustedes recuerdan en el capítulo 6, el Señor decía que la maldad del hombre era continua, solamente pensaban en lo malo. Y está clarísimo desde tiempos antiguos. Y en ese tiempo podemos decir, no había televisor, ¿cierto? No había la parte de las redes sociales, no existía eso. A veces decimos, la juventud se está perdiendo ahora por las redes sociales, por el televisor, pero, amados hermanos, en realidad la juventud se está perdiendo porque no hay quien les predique,
porque no hay, o porque ellos mismos también no buscan de las cosas del Señor. Amén. No tienen ese temor a Dios. Solamente viven el momento y viven nada más para las cosas del momento y los placeres del momento. Pero, amados hermanos, tenemos que entender que la orden de Dios es predicar y predicar y predicar el mensaje de la palabra de Dios. Porque ello traerá al arrepentimiento y porque Dios usará esos momentos de la prédica para poder llegar a muchas más personas. Miren el versículo, dice, en cada versículo que hemos visto, ¿no? de los versículos del versículo 2 al versículo 8, donde hemos visto que hay 29 veces tiempo, 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 cada versículo, cosecha, juicio, construcción, luto, relaciones interpersonales, todo es lo que el Señor nos permite, nos permite. Dios gobierna todo, pero sin dejar de lado nuestra responsabilidad por ello. Eso es muy importante, hermano, ¿sí? Dios gobierna todo. Entonces, como Dios sabe todo, ¿debo entonces ya no hacer nada? No. O sea, Dios no deja de lado nuestra responsabilidad. Tenemos que ser responsables, tenemos que nosotros también trabajar, tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que seguir llenándonos de todo lo que Dios nos ha dejado para poder conocerle. ¿Ven? O sea, eso no, el Señor no quita nuestra responsabilidad. Por ello, todas las circunstancias están bajo el control de Dios. Todo lo que ha acontecido en el año pasado y todo lo que acontezca en este nuevo año está bajo el control de Dios. Todo, sin excepción. Salmos capítulo 65. Miren, por favor. Salmos capítulo 65. Versículos del 9 al 10. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando sí lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. ¿Qué está diciendo acá el salmista? Está hablando de cómo Dios, en su poder, en toda su providencia, está, dice, sustentando la creación. Amén. Dios sustenta la creación. Entonces, está diciendo que el Señor hace todo ello. Salmo 139. Salmo 139. Versículos 13 y luego 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hablando del nacer. ¿Ven? ¿Quién nos forma? ¿Quién permite que hayamos nacido? ¿No? De todos los, como, hablando de la fecundación, ¿no? De los millones, creo que son como 4 millones de espermatozoides. ¿Quién es el que permite que uno de ellos esté, dice, en el óvulo y pueda fecundar? Es Dios, que ya forma desde ahí, desde el momento de la fecundación. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿De qué está hablando aquí? Este pasaje del versículo 16 está hablando de cómo nos ha formado el Señor. El Señor nos ha hecho más altos, a unos más bajitos, ¿no es cierto? A unos con un color de piel, a otros con otro tipo de color de piel. Pero eso, amados hermanos, no nos hace más ni nos hace menos, ¿no? Creo que quedaría de lado decir, ¿no? A ver, si yo hubiese sido más alto, quizás hubiese tenido mejores trabajos. No podemos decir eso, amados hermanos, ¿no? Parecería como una especie de broma, ¿no? Pero no es así, amados hermanos, o sea, no podemos decir, ¿no? Si hubiese sido más alto y de repente blanco, hubiese tenido mejores trabajos. No, amados hermanos, porque es Dios quien ha permitido que así fuésemos formados. Más altos, más bajos, de un color diferente, otro color, pero tenemos que estar nosotros, amados hermanos, más bien confiados en que somos del Señor, que hemos sido creados según la semejanza de Dios. Amén. Así que, por lo tanto, debemos dejar de lado, ¿no es cierto?, esto de que estas oportunidades no las tuve porque yo era así, porque yo no tenía ojos claros, o porque mis ojos son oscuros, o porque mi cabello no era gringo, o porque no tenía cabello oscuro. Amados hermanos, todas las cosas Dios sabe y en su sabiduría Él las ha realizado. Más bien tenemos que nosotros agradecer al Señor por esta oportunidad de reconciliarnos con Él y que cada día más bien entonces añadir sabiduría para saber qué debo de hacer en cada momento de mi vida. Amén. Mientras estemos vivos, tenemos que siempre serle fieles al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. No estemos confiando en estas cosas, ¿no?
Mucha gente a veces confía también en supersticiones y todas las cosas, ¿no? Debemos siempre confiar solamente en el Señor. Job capítulo 14, miren por favor. Job capítulo 14. Job capítulo 14, versículo 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Este versículo está en el contexto de que el Señor habla de la brevedad de la vida del ser humano. De eso está hablando, la brevedad de la vida. Brevedad puede ser 100 años, ¿ah? O sea, alguien dice, pero yo estoy viviendo 100 años. Yo voy a vivir de repente 105 años. O no es que diga, sino ya está de repente pasando 105 años, tiene 80 años, tiene 90 años, ¿no? 95 años. Y es todo esa cantidad de números que nosotros podamos decir, ¿sí? De repente un hermano, ¿no? O una persona no cristiana vive de repente 85, 90, 100. Todo eso, ¿quién lo ha determinado? Dios. ¿Y todo eso qué cosa es? Es breve. Es breve, hermano. Por más que vivamos 120 años, es breve. Es la brevedad de la vida del ser humano. Pero, ¿Dios qué ha prometido? Vida eterna con Él. ¿Ven? Eso es lo hermoso, ¿no? De que esta brevedad no se compara con lo que viene. Así que, por lo tanto, en esta brevedad de vida, debemos nosotros seguir siéndole fieles al Señor Jesús. Fieles constantemente, buscando más del Señor. ¿Amén? Luchando cada día más con nuestro pecado, ¿no es cierto? Para poder ser cada día más, ¿no es cierto? Mantener esa comunión con el Señor. No mantenerla en el sentido de perderla, sino en que podamos siempre estar en esa comunión con Dios, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos va a traer, como dice en la Biblia, bendiciones. La bendición es tener el favor de Dios. Y a veces puede ser que pasemos momentos de tribulación, sí. ¿Y cuál es el favor de Dios en la tribulación? Es que estamos en el corazón gozosos y confiados en las tribulaciones. Ahí está la bendición del Señor, ¿ven? Gozosos y contentos en las tribulaciones, porque ahí el Señor nos lleva a veces. Ahí estamos pasando pruebas, pero en medio de ello, Dios nos da tranquilidad, no nos afanamos, estamos gozosos en el Señor y nos da una paz que el mundo no la puede entender. Amén. Entonces, de eso, hermanos, tenemos que darle gracias al Señor y que somos bendecidos aún en las tribulaciones. Deuteronomio, capítulo 32. Miren, por favor. Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién es el que permite nacer? Dios. ¿Quién es el que tiene determinado el momento que vamos a morir? Físicamente hablando, es Dios. ¿No es cierto? Ahora como cristianos, para pasar a su presencia. Aquellos que no tienen en cuenta a Dios y aquellos que rechazan el Evangelio y aquellos que por más que se les ha predicado no quieren el Evangelio, esas personas un día estarán frente al Señor. Puede ser que muchas personas digan, eso no es cierto, puede ser que lo niegues, puede ser que lo rechaces, pero esa respuesta, si verdaderamente Dios existe, se te dará respondida en el momento de morir. Y como dice en la palabra del Señor, ¿no? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque lo que Dios ha dicho es verdadero. Es verdadero. Como cristianos sabemos que sí existe un día el juicio delante del Señor. Sean cristianos o sean que no conocen al Señor, estaremos delante de Dios. Algunos para ser condenados, otros para pasar a la presencia del Señor. Amén. Así que aquí claramente el Señor dice, yo soy el que hago vivir, el que hace nacer, y Él es el que hace morir. Él es el que hiere, Él es el que sana. ¿Por qué permitiría Dios herir a alguien, a un cristiano? Porque está de repente castigando, porque está de repente corrigiendo algo, ¿no? Y Dios lo puede hacer. Pero también puede ser porque quiere el Señor que crezca su fe, aún más todavía. Y eso es todas las cosas que a nosotros se nos ocurre de repente, ¿no?
no son la forma como Dios trabaja. Por eso es que nosotros tenemos que decir solamente, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Amén. Así que tenemos que, amados hermanos, ver cómo el Señor es el que hace todas las cosas. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Miren. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se acuerdan quién está hablando aquí, no? Aquí está hablando José. ¿Recuerdan todo lo que pasó a José? Fue vendido por sus hermanos, fue maltratado por sus hermanos, ¿no es cierto? Lo vendieron a unos mercaderes, esos mercaderes lo llevaron a Egipto, estuvo como esclavo en Egipto, estuvo en la cárcel. Todo eso que padeció, al final, José, ¿qué dice? Él tampoco no los entendía. Recordemos, José tampoco entendía qué pasaba, pero él seguía fiel a Dios, ¿no? Él seguía, no entendía. Más adelante sí lo entendió. Por eso que aquí dice, vosotros pensasteis, le dice a sus hermanos, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Y eso, amados hermanos, puede acontecer también en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos pasado antes de conocer al Señor, ¿no? Y antes de repente en este año que ha pasado. Amados hermanos, todas las cosas que nos fue mal, todas esas necesidades que de repente tuvimos, esa falta de repente de comida, esa falta de ropa que tuvimos de repente ese tiempo, esa falta de vivienda que tuvimos de repente ese tiempo, todas esas cosas aparentemente fueron para nuestro mal. Pero ¿qué dice el Señor? Pero eso fue para encaminarlos hacia el bien, porque el Señor un día nos iba a llamar. Y por eso debemos estar gozosos y alegres y contentos, que sea que estemos vivos, o sea que salgamos de este cuerpo, del Señor somos y con Él vamos a estar para siempre, amados hermanos. Amén. Confiando siempre en el Señor. Eso nos lleva al segundo punto. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante esta enseñanza? ¿No? De que Dios es soberano en todas las cosas. Versículos del 9 al 11. Miren, por favor. Versículos del 9 al 11. ¿Qué provecho tiene tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Qué provecho tiene el que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dice, yo he visto que el trabajo que Dios ha dado. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En primer lugar, ¿qué es lo que el Señor nos dice aquí? Que no entendemos cómo son las cosas, ¿no es cierto? Esto, somos hermanos, es tan hermoso porque no vamos a entender, hermanos, por qué hay hombres que no tienen en cuenta a Dios y están llenos de bienes y están llenos de vida y de repente no se preocupan de las cosas de Dios, pero ¿cómo tienen las cosas? En la parte de ser cristianos, de repente hay hermanos que recién los ha llamado el Señor, clamaron al Señor y recibieron sanación. Y podemos decir, pero yo, hermano, estoy ya 15 años en el Señor y todavía no recibo sanación. Pero, amado hermano, es el Señor quien hace la cosa. No lo podemos entender, no lo podemos comprender, pero sí sabemos que Dios existe, porque dice aquí, todo Dios nos ha puesto eternidad en nosotros. Sabemos que Dios es eterno, sabemos que Dios existe, sabemos que el poder de Dios es para hacer obras, para hacer también muchas veces milagros. El Señor lo puede hacer. Pero, amados hermanos, a veces no entendemos cómo Dios actúa. El ser humano no va a poder entender. Debemos nada más, entonces, ¿qué hacer? Debemos recordar que tenemos que actuar. ¿En qué sentido? De ser responsables en usar los medios que Dios nos ha provisto. ¿Qué cosa nos ha provisto Dios? La Escritura, en primer lugar, como una primera fuente para conocerle, la Escritura, y en la Escritura voy a saber cómo actúa Dios, ¿sí? Cómo lo ha hecho en toda la historia. Y luego la oración. Dos cosas que van acompañadas.
Y hay muchas cosas más, muchos medios más. Por ejemplo, el estar reunidos para poder escuchar una prédica, para seguir aprendiendo de otros hermanos, para poder de repente congregarnos, ya que empezamos este domingo que viene, ¿no es cierto? Ya empezamos de repente a congregarnos domingo en la mañana, domingo en la tarde, ¿no? Pero ahí Dios nos ha llamado a poder congregarnos, a poder estudiar la escritura, a poder orar constantemente. Son los medios que Dios me ha dado. De ello debo ser responsable. Y todo el control de lo que no entiendo, debo dejarle solamente al Señor. Yo confío en el Señor. Amén. Si un hermano de repente viene recién y Dios lo sana, amén. Que la gloria siempre sea para el Señor. Y debo seguir clamando por el hermano, ¿no es cierto? Y si yo tengo algo, debo seguir orando al Señor y debo estar firme en el Señor. Amén, hermanos. Sea lo que pase, todo debe ser el Señor. La pregunta es esta: ¿estamos planificando nuestro crecimiento espiritual usando los medios de Dios? ¿Ya estamos planificando qué haremos este mes? ¿Ya estamos planificando qué vamos a leer, qué vamos a estudiar en la Biblia, qué vamos a meditar? Porque no solamente se trata de leer por leer nada más, ¿no? Hermano, mire, voy a leer, leo y avanzo y avanzo y avanzo. No, estamos aprendiendo, estamos comprándonos algunos medios para estudiar, diccionarios, alguna forma de repente de comentarios. Hay comentarios muy buenos, ¿no? De Génesis, de cada libro, de Apocalipsis, de cada libro, hay muy buenos, sino que también, pues hay que buscar de repente, ¿no? Y preguntar de repente a nosotros sobre algunas recomendaciones. Se puede tener también una recomendación para poder darles algún libro que ustedes puedan de repente estudiar, para que puedan también profundizar cada día más en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Estamos planificando ese crecimiento, hermanos? No debemos caer en supersticiones o enseñanzas fuera de la escritura, ¿no? Para que te vaya bien este año, dice, debes de usar algo de color amarillo. ¿Recuerdan ustedes eso, no? Eso era antes. Ahora ya no, mis hermanos. Ahora debemos dejar de lado eso. Lamentablemente hay muchos, a veces, cristianos que todavía tienen esas pequeñas, ¿no? Cositas que quedan por ahí, ¿no? Ah, mira, si en la familia no se reúne, de repente todo el año no van a estar juntos la familia. ¿Por qué, amados hermanos? Es Dios, es Dios quien controla todo, hemos dicho, ¿cierto? Si no estamos juntos, habrá otros momentos, amados hermanos. Solamente ha cambiado un número, de 20 a 21, 2020, 2021, pero, amados hermanos, todos los días debemos darle gracias al Señor y debemos planificar. La escritura no enseña el fatalismo o el ser conformista, ¿no? Ah, ya entonces todo va a pasar, así que no hago nada. No, 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 eso no enseña la Biblia. La escritura enseña el trabajo constante. Recuerden ustedes, un día hemos predicado el trabajo, ¿recuerdan? La Biblia enseña a trabajar para el Señor. Todo lo que hagamos es para el Señor, dice en la Biblia, ¿no? Dios nos enseña que todo lo que conseguimos para proveer a la familia es mediante el trabajo. La Biblia nos enseña de confiar en el Señor. La Biblia nos enseña de la fe en nuestro Dios. Además, la Biblia nos enseña también a ordenar nuestras prioridades. O sea, no estamos hablando de un Dios fatalista, de un Dios que dice, todo va a acontecer, entonces yo no hagamos nada. No, 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 eso no es así, ¿sí? Todo el tiempo, mis hermanos, Dios es bueno y sigamos nosotros obedeciendo lo que el Señor nos manda, el trabajar, el confiar, en el tener fe en el Señor, ¿cierto? Y cada vez, amados hermanos, ordenar nuestras prioridades para conocerle más al Señor. Eclesiastés, miren por favor, capítulo 9, versículos del 10 al 11. Eclesiastés 9, del 10 al 11. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, miren, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Qué está diciendo? ¿Que debemos dejar de lado todo ya porque Dios tiene el control de todas las cosas? No, ¿no es cierto? Trabaja según tus fuerzas, dice en el Señor. Porque una vez que ya estemos cuando hemos muerto, no hay nada más que podemos hacer. Pero mientras estemos vivos, ¿qué hay que hacer? Trabajar. Versículo 16, miren. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Qué es mejor? La sabiduría. ¿Y de qué sabiduría hablamos en este pasaje? Sabiduría del conocimiento de Dios. Hay que trabajar, sí. Hay que hacer las cosas en nuestras fuerzas, sí.
pero no dejando de lado el conocer más al Señor. Versículo 18. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Cuando un pecador deja de lado, o una persona deja de lado la escritura, o un cristiano deja de lado la escritura, su vida, ¿qué va a hacer? Pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Cuántas veces hemos visto de repente a personas que supuestamente dicen son cristianos y andan su vida como ellos quieren? ¿Cuánta gente de repente está diciendo que son cristianos y siguen tomando y siguen haciendo lo que sus propias decisiones quieren hacer? Tienen en mente algo, ¿no? Entonces, como Dios es misericordioso, Él me puede perdonar. Voy a hacer todo esto en este día, pero después le pido perdón al Señor. Eso no es ser cristiano. Eso es jugar con el Señor. Eso es como dice 1 de Juan, lean ustedes, aquel que es de Dios no practica el pecado. Hay mucha gente que dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y después ya le pido perdón al Señor. Lamentablemente tenemos que decirle una mala noticia a la persona. No eres de Cristo. Porque el que es de Cristo se esfuerza constantemente por buscar la santidad. Amén. Cuando predicamos de que Dios, de que hay una seguridad en la salvación, nunca hemos dicho que hay que hacer lo que uno quiere. Hemos dicho que la seguridad en la salvación está presente, pero que en esa seguridad Dios también nos llama a qué cosa? A obrar para el Señor, a serle obediente para el Señor, a buscar cada día más la santidad. Así que no hablamos de un jugar con Dios, sino hablamos de un equilibrio. Sé que hay una seguridad en el Señor, pero Dios me ha llamado a ser responsable, a seguir buscando cada vez más la santidad en el Señor. Amén. Así que, por favor, tenemos que ordenar nuestras prioridades y nuestros pensamientos según la Escritura. Daniel capítulo 11, miren, Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. En Daniel capítulo 11, en el versículo 32, también se habla de que debemos ser responsables. Miren, con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Miren, a los que tienen poco en cuenta las cosas de Dios. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A eso hemos sido llamados. El que conoce a Dios. Yo sé que Dios tiene el control de las cosas. Yo sé que Dios tiene todo. Y Él sabe qué va a pasar mañana, pasado, el otro mes, el otro año, de aquí a 2 años, a 10 años, sí. Pero Dios, ¿qué me ha dicho ahora? El que conoce a Dios se esforzará y actuará. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Un cristiano puede planificar comprar algo? ¿Puede planificar para construir algo? Sí, lo puede hacer. Aunque el Señor venga mañana o pasado o de aquí a años, no se sabe qué día. Hay algunos cristianos que lamentablemente, que son padres, le dicen a su hijo, ya no estudies nada, ya no. Porque como ya está cerca la venida de Jesús, ¿para qué estudiar? ¿Para qué hacer esto o lo otro? No, mis hermanos, más bien puede ser que ese estudio sea una forma como Dios nos lleve a seguir predicando más el Evangelio. Tenemos que confiar en el Señor, pero el que es del Señor, ¿qué hace? Actúa y confía en el Señor. Así que, hermanos, no es malo planificar, ¿sí? Pero siempre diciéndole, hágase, Señor, tu voluntad. Tito, capítulo 2. Mire, por favor, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Y qué más dice? Celoso de buenas obras. A eso nos ha llamado el Señor. A hacer buenas obras. Confiando que Él tiene el control, sí, pero haciendo buenas cosas. Salmos capítulo 46. Salmos capítulo 46. Miren, versículos del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así suceda lo que sea, ¿no es cierto? Cualquier acontecimiento que pueda pasar, nosotros debemos estar confiados en el Señor. Hay mucha gente que dicen científicos, más adelante pasará un terremoto, más adelante pasará esto, más adelante pasará aquello, están preparando muchas cosas en contra de la población y todas las cosas que puedan acontecer, pero nosotros confiamos solamente
en el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esta enseñanza? Confiando en el Señor y actuando, ¿sí? Y actuando, siendo responsables y ordenando nuestras prioridades de lo que el Señor nos manda. Eso nos lleva a la tercera parte de la enseñanza, ¿sí? En los versículos del 12 al 15. Versículos del 12 al 15. Y en los versículos 12 al 15 tenemos aquí consejos, algunos consejos que nos habla acerca de la soberanía de Dios. Miren el versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¿A qué nos lleva entonces el consejo? En primer lugar, hacer todo el bien que el Señor nos conceda en nuestra vida cristiana. Hay que hacer el bien, nuestros hermanos. Mientras estemos vivos y el Señor nos conceda más vida, hay que seguir haciendo el bien. Por más que nos hagan males, debemos hacer el bien hacia todos los demás. A los hermanos de la fe, a las personas que tenemos más cercanas, debemos seguir haciendo el bien. Debemos gozarnos de ser parte del plan de Dios. ¿Dios tiene planificado todo? Sí, pero debemos dar gracias que somos parte de ese plan del Señor, haciendo con diligencia la labor que nos corresponde en el tiempo que Dios nos va a proveer. Recuerden, el tiempo es de Dios y el Señor nos va a otorgar ese tiempo para poder actuar, para poder hacer todo lo que el Señor nos manda. Versículo 13. Dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces, ¿cuál sería el segundo consejo? Gozarnos en disfrutar las cosas que Dios nos provee en esta vida y disfrutarlas dentro de los parámetros que Dios determina en la Escritura. ¿Amén? Todo lo que nos da el Señor, hermanos, debemos de gozarnos en todas las cosas, disfrutarlas, las cosas que el Señor nos provee. Amén. Todo un momento de repente de vacaciones con la familia, podemos planificar un momento. Claro que sí, podemos hacerlo, ¿no? Pero en todo ello, ¿a quién le damos gracias? ¿A quién le damos toda la gloria que nos permite? Es al Señor. Momento de trabajar, momento de viajar, momento de hacer. Todas esas cosas Dios lo permite, pero en todos ellos debemos siempre estar buscando, amén, lo que Dios quiere para con nosotros, hermanos. Amén. No descuidarnos en la Escritura, que es la base de lo que nosotros tenemos que hacer y que aprendemos de esta Escritura. Y el cómo actuar, hermanos. Versículo 14 al 15. El tercer consejo sería, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dejemos que Dios siga teniendo el control de todo. ¿Recuerdan el versículo 14 al 15? ¿Qué está diciéndonos? Dios tiene el control de todas las cosas. Dice en el versículo 14 que todo lo que Dios hace será perpetuo, en primer lugar. ¿Y Dios para qué lo hace? Para que toda la gente tema delante del Señor. Versículo 15. Todo lo que ya fue, ya es, dice. Y todo lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Vamos, hermanos, a veces la historia es todo un círculo, ¿no? Pasa lo mismo. Recordemos en el pueblo de Israel. Dios les daba bendiciones, la escritura, su palabra. Venían generaciones que desobedecían. Dios enviaba un profeta para su arrepentimiento. No se arrepentían, venía el castigo. ¿Qué pasaba luego? Se arrepentían. ¿Y otras qué pasaba luego? Otra vez venía la desobediencia. Otra vez el Señor levantaba un profeta. La gente no se arrepentían. Venía el castigo, se arrepentían luego y luego venía otra vez. Y todo era un círculo. Y vemos, hermanos, que casi lo que está en la historia es algo que ya ha pasado antes. Así que todo ello Dios lo hace. ¿Amén? Dios lo hace. Debemos entonces solamente saber que Dios siga teniendo el control de todas las cosas. Dejemos que Dios tenga el control de las cosas, aceptando reverentemente su soberanía sobre el tiempo y la eternidad. Nadie va a alterar lo que Él determina. Así que aquí tenemos entonces, hermanos, tres consejos. Seguir haciendo todo el bien. En segundo lugar, gozarnos y disfrutar
de todos los tiempos y las cosas que Dios nos provee. Y en tercer lugar, dejemos que Dios siga teniendo el control de las cosas, ¿sí? Aceptemos reverentemente que Él es soberano y que Él va a actuar en el tiempo que el Señor nos permita a nosotros, y que, amados hermanos, debemos estar confiados en nuestro Padre Celestial. Eso nos lleva, amados hermanos, entonces, a las conclusiones y algunos pasajes para meditar. Reflexionemos siempre que el Señor tiene el control de cada tiempo que se nos brinda. Él tiene el control. Dios nos brinda el tiempo, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero de todo ello el Señor tiene el control. Y esa reflexión, amados hermanos, es porque a veces nos olvidamos, porque a veces nos desesperamos de repente, ¿no? Cuando pasa una tribulación, cuando pasa una angustia, amados hermanos, comprensible. Somos todavía débiles. Y en esa debilidad a veces nosotros pues lloramos, nos afligimos, nos preocupamos, estamos tristes, pero no debemos dejar que esas emociones nos controlen, sino que más bien debemos decirle al Señor, ayúdanos, Padre, a poder tener el control, a poder tener poder, a poder tener fortaleza y pasar ese momento de la prueba, de la angustia, de la aflicción. Salmos 31, por favor, miren. Salmos 31. Salmos capítulo 31, versículo 15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Cómo inicia el salmista? En tu mano están mis tiempos. Vamos, hermanos, lo que acontezca este año, ¿qué tenemos que decir? En tus manos, Padre, están todos mis tiempos, Señor. Sea lo que sea, año que venga, año que venga, año que venga, y el tiempo que Dios nos dé de vida, en tus manos están mis tiempos, Señor. Amén. Segundo lugar, seamos agradecidos con el Señor por todas sus bondades, por todas sus misericordias, amados hermanos. Amén. Seamos agradecidos en ello. Salmos 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué significa bendeciré a Jehová en todo tiempo? Tiempo de angustia, tiempo de escasez, tiempo de prueba, tiempo de enfermedad, tiempo de gozo, tiempo de alegría, tiempo, ¿no es cierto?, de estar de repente con, como dice en la escritura, si un hermano llora, llorando junto con otro hermano, tiempo de gozarnos y alegrarnos con otro hermano, también tiene bendiciones en el Señor. Igualmente nos alegramos de todo eso que el Señor pueda darnos, que dice aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo, todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Y eso qué nos va a llevar? A tener paz y tranquilidad en el Señor. En tercer lugar, como conclusión, el Señor conoce lo peor de nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Reflexionemos en ello. El Señor conoce lo peor de nosotros, hermanos. Aún todavía pecar nosotros. Y el Señor lo conoce. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Sin embargo, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando, hermanos. Amén. Es grande, de verdad, su misericordia del Señor. Es grande sus misericordias. Es grande su gracia del Señor que nos brinda a nosotros, hermanos. Él nos conoce lo peor. Sin embargo, Él nos sigue amando. Y aún de repente alguien que no es cristiano, alguien que todavía no está en las cosas de Dios, escucha el mensaje de la palabra de Dios. Dice, Dios te conoce, Dios sabe lo peor que tú tienes, pero dice la Biblia que Él envió a su Hijo a morir por nosotros y para que nosotros ahora le sirvamos a su Hijo. Y la Biblia dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y ese es el mensaje que predicamos a toda persona que aún no conoce al Señor. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y Él te hará conocer las cosas del Padre para que un día estemos con el Señor. Lamentaciones capítulo 3. Miren, por favor. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Versículos del 22 al 27. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es el hombre llevar el yugo desde su juventud. Versículo 37-39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Miren, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Cuánto nos conoce el Señor, amados hermanos? Pero también tenemos que reflexionar cuánto nos sigue amando el Señor. Por lo tanto, como dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, amados hermanos. Amén. Esta ha sido, amados hermanos, la prédica en la palabra del Señor, y creo que el Señor nos lleva a reflexionar, amados hermanos, en que tenemos que seguir confiando en Él. Sea los tiempos que vengan, sean que más adelante exista una persecución, exista lo que venga, amados hermanos, pero en el ahora que Dios me da vida, ustedes y yo somos responsables de seguir cimentándonos en conocer más al Señor. Ustedes y yo somos responsables de poder afirmarnos más en las cosas del Señor. Amén. Así que debemos, amados hermanos, ordenar nuestras prioridades. Debemos trabajar para el Señor y debemos también trabajar en nuestro sustento. Pero todas las cosas, amados hermanos, siempre para que Él sea alabado, glorificado y exaltado, porque Él nos ayuda a avanzar en estos tiempos que el Señor permite para nosotros, amados hermanos. Amén. Así que los invito a orar, amados hermanos, al Señor. Amado Padre, darte nuevamente a ti, Señor, las gracias, Señor, por tu ayuda, porque tú, Señor, nos sigues ayudando, Señor, en todo el tiempo que tú nos permitas, Señor. Gracias, Padre, por hacernos recordar, Señor, tu palabra, porque todos nuestros tiempos están en tus manos, Señor. Y Padre, ayúdenos a que en ese tiempo que tú nos puedas dar, a poder, Señor, meditar nuestro corazón, Señor, a tener cada día sabiduría a través de tu palabra, a través de la oración y a través de todos los medios, Señor, que tú nos has dejado para poder conocerte, para poder aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que tú llamas pecado, Señor, y lo que tú nos llamas a obedecer, amado Padre. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por toda tu gracia, Señor, en todo este año que ha pasado y en todo este nuevo año y los demás, Señor, que tú nos permitas. Porque, Señor, en tus manos, Señor, estamos, y tú, Señor, nos llamaste un día y podemos decirte ahora, Abba, Padre, mi Señor. Padre amado, también pedirte y clamarte por nuestro pastor Justo Araujo, que tú lo puedas seguir restaurando, que tú le puedas dar nuevamente fortaleza, más aún todavía, Señor, y de repente, Señor, restaurar todo, Padre Santo, todo sin excepción. Tu palabra, Señor, dice que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, y en ello confiamos, Señor, en ello descansamos, pero siempre tenemos que también decirte, Señor, no se haga nuestra voluntad, sino solamente la tuya, mi Dios Todopoderoso. Cuida también a mis hermanos, Señor, a todos mis demás hermanos que pasan alguna enfermedad, alguna prueba, alguna tribulación, alguna necesidad, amado Padre. Siempre descansamos solamente en ti, mi Señor, porque tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, porque tú tienes, Señor, palabras de consuelo, porque tú tienes, Señor, palabras siempre que reconfortan nuestra alma, Señor, y nos hacen, Señor, avanzar seguros en ti, mi Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Bien, amados hermanos, darle siempre gracias al Señor una vez más. Hasta aquí ha sido la prédica para el Señor, para todos nosotros, Señor, para darle toda esa gloria y honra al Señor.